Bienvenidos a esta sesión de los jueves de cine en Casa Buñuel, que organiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM, en alianza con la Cátedra Bergman de Cine y Teatro y el canal cultural en directo de TV UNAM. Bienvenida, querida Ángeles. Bienvenido, querido Gerardo Taracena. Pues el tema está... ¿Quieren presentarse? Hola, mi nombre es Ángeles Cruz, soy actriz, guionista y directora. Provengo de la comunidad de Villa Guadalupe Victoria, San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Oaxaca. Y pues nada, he hecho hasta el momento 3 cortometrajes: La tiricia o cómo curar la tristeza, La carta y Arcángel, y mi ópera prima Nudo Mixteco, que en estos momentos anda presentándose en algunos festivales. ¿Qué tal? Yo soy Gerardo Taracena, actor, y justamente con Ángeles Cruz hice nuestra primera película que justo trata del tema que al parecer vamos a abordar. Entonces me da mucho gusto reencontrármela aquí, siendo ya toda una directoraza, con películas muy, muy interesantes, con una perspectiva única que creo que ella tiene. Y nada, pues aquí estamos para lo que gusten, que comentemos y platiquemos. Genial, pues un gusto estar con ustedes, compartir este espacio y un privilegio poder estar aquí, poder hablar un poco sobre estos temas que pues ha sido poco la visibilización, sobre todo en este medio y sobre todo a través de la academia, y aplaudo eso. Es un gran momento para abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes, nuevas formas de hacer cine y de mirarlo también. Y en este sentido, el tema que nos atañe el día de hoy, ¿no?, que nos junta, nos reúne, es pues la representación de la mirada o del mundo indígena desde el cine. Y pues, querida Ángeles, tú que has estado, pues nada, moviéndote, ¿no?, desde la representación de lo actoral hasta detrás de cámaras como directora y como guionista. Y pues, ¿tú cómo has percibido esto en tu carrera, desde tus inicios hasta el día de hoy? Yo creo que es algo complejo. Para mí, como actriz, siento que me han llegado papeles importantes y maravillosos, pero también siento que llegó un momento en que me sentía que los papeles que me ofrecían no me representaban, no me sentía representada como miembro de una comunidad indígena, como profesional, como una mujer profesionista, independiente. Sentía que no me representaban, sentía que los papeles que me ofrecían estaban pasados por el terrible tamiz de ser racista, de ser clasista y de estar bastante estereotipados. Surge también mi manera, digamos, de mi necesidad de escribir mis propias historias en mis propios términos, desde una perspectiva comunitaria, y digamos empiezo a combinar, ¿no?, mi carrera de actuación con mi incursión al guión y a la dirección cinematográfica. Quisiera quedar como clara en este sentido de que los referentes que tenemos en mi comunidad, pues es la televisión, que le ha hecho muchísimo daño a la gente también, ¿no? Esta representación burda y bastante peyorativa que hacen de las mujeres indígenas en particular y de los indígenas en general. Me parece que ha hecho mella en nuestras comunidades y en nosotros mismos. Me parece que de repente pareciera que nos tragamos el cuento de que solo estamos destinados a hacer la parte, el trabajo sucio, digamos, y que no podemos representar cualquier otro tipo de personajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría
con lo que hago, con las historias que hago, me estoy preguntando, me estoy cuestionando, estoy preguntándome qué sucede, estoy siendo crítica también al interior de mi comunidad. Quisiera cambiar los referentes, ¿no? Que las niñas y los chavitos y las chavitas de mi comunidad pues piensen que pueden salir de este círculo de la pobreza y que pueden acceder a hacer lo que se les venga en gana. Entonces, siento que hay muchísimo camino por recorrer, siento que hay muchísimas cosas que platicar al respecto de cómo hemos sido retratados desde los ojos de fuera, ¿no? Las comunidades indígenas, y siento en ese sentido que aunque existen grandes acercamientos, la mirada pues sigue siendo de fuera. Gracias, querida Ángeles. Estimado Gerardo. Y así, bueno, sí, yo quisiera recordar esa primera película que hicimos Ángeles y yo, éramos hermanos, y representábamos a unos indígenas guatemaltecos que habían sido desplazados a partir de las guerras de exterminio, y éramos hermanos, y a pesar de las buenas intenciones de la película, yo siempre tuve la sensación de que la visión extranjera de una película sueco-danesa tenía como una muy buena intención, pero siempre yo sentía un lado especie de conmiserativo, donde dicen pobrecitos, ¿no? Una sensación así, de pobrecitos, estos indígenas que fueron desplazados, pobrecitos, que los están matando, pobrecitos, pero se hablaba poco de la dignidad, ¿no? O sea, o el tema de la dignidad de por ejemplo, en el caso de mi personaje, que era Mateo, que estaba peleando, que estaba con la guerrilla, y que al final de la película nos volvemos a separar, y yo le digo, estamos haciendo lo mismo, así que regrésate a México, ¿no? Yo me iba a regresar, o quién era el que se regresaba, ya no me acuerdo de esa película de hace tantos años, pero nos volvíamos a separar, y uno se venía para México y otro se regresaba a Guatemala, y decíamos, estamos haciendo lo mismo, somos los mismos allá que acá. Entonces ese diálogo era muy, muy fuerte, porque era el que finalmente hablaba de que las condiciones tanto en Guatemala como en Centroamérica y en México son prácticamente igual de terribles, y entonces no importaba, mientras fueras indígena, no importa de qué país, ¿me entiendes? Las condiciones iban a ser muy terribles, y y al final me quedaba con la sensación de que tenían un tratamiento un poco conmiserativo con el mundo indígena. Curioso, esa película la hicimos en el 93, y justo en enero del 94 surge el movimiento zapatista, ¿no? Lo cual fue para nosotros todo un suceso también, porque justo acabamos de hacer una película que hablaba de eso, y se levantan los zapatistas en Chiapas, ¿no? Entonces, tenía mucho que ver, y creo que fue a partir de esas épocas que empezaron a hacerse películas con un poco más de sentido, con un poco más de una visión en donde no tienen por qué compadecer al mundo indígena, ni decir pobrecitos, ni necesitan ayuda, sino simplemente es dejar que ellos sean digamos, dueños de su propio destino. Ellos saben cómo hacer las cosas, tienen conocimientos ancestrales, ellos no requieren de la conmiseración de los demás, ellos tienen mucha dignidad, y eso es lo que en algunas películas se ha tratado de hacer, como en El Violín, que después estuvimos también Ángeles y yo, ¿no? Entonces esas visiones que también de alguna manera son medios estereotipadas, o de hacer estampas bonitas con los trajes típicos, y no, creo que también de repente sentíamos como que, bueno, yo sentía que se ponía mucho como lo bonito, o sea, ¿cómo puedes mostrar algo bonito pero que está terrible, ¿no? Pero con imágenes bonitas, ¿no? Entonces esa visión es un poco como que, oye, les está yendo muy mal, y componen con cosas muy bonitas, y como de estampas de UNICEF y cosas así, ¿no? Creo que por ahí yo creo que también tiene que ver cómo lo ven los de afuera, cómo lo ven los de adentro, y al final de cuentas creo que siempre terminamos errando un poquito la visión por tratar de ser buenos, ¿no? Con el mundo indígena.
Bueno, tú mismo, ¿no, Nico? O sea, tú también habla de tu trayectoria, de lo que has hecho, de tus cortos, de tu incursión también, tanto en el diálogo como en la dirección. Sí, yo creo que justo más bien un poco retomando como las palabras de ustedes, un poco ya entrados en el diálogo, estamos muy, es interesante y es muy importante, ¿no? Hoy día estar muy conscientes de todos los fenómenos que atraviesan para que podamos llegar a contar una historia que proviene desde una comunidad, ¿no? Ustedes lo acaban de decir, normalmente cuando lo cuenta alguien ajeno atraviesa por una mirada, por ciertas miradas y pensamientos que desdibujan a las culturas tal cual como quisieran verse, ¿no? Está velado por una mirada subjetiva del realizador y eso pasa normalmente, incluso con nosotros mismos como realizadores, porque pues como bien lo decías Ángeles, hemos sido desde niños educados a no mirar nuestra cultura en las pantallas, a no mirarlo ni en la pantalla chica ni en la pantalla grande. Y cuando lo miras en la pantalla grande o en la pantalla chica, resulta ser una caricatura y por lo tanto nunca sientes esa representación y te educan de alguna manera a visualizar otra forma de vida, otras formas de pensamiento, y eso poco a poco va haciendo que tú te olvides de dónde vienes. Y eso cuando yo lo sé, ¿no? El hecho de yo romper para llegar a realizar una película desde donde yo soy como mixteco, porque pues yo no me considero indígena, me considero mixteco. En este sentido, contar una película desde ahí me costó tener que quitarme todas esas ropajes que me enseñaron a través de la televisión, a través de la propia escuela, desde donde nos castigaban por hablar nuestra lengua. Y todo esto hizo que, pues, cuando yo quise contar la primera película, ¿no? Me costó dejar esas ideas que otros me implantaron. Ha sido un proceso muy largo para llegar a apreciar realmente, pues, verte en la pantalla, escuchar tu lengua, y uno lo entiende, ¿no? Uno entiende de qué manera, como bien decías Ángeles, estas películas que ahora hacemos, pues la estamos haciendo para que los niños, los que vienen atrás de nosotros, los jóvenes de tu pueblo, de mi pueblo, de nuestras comunidades y de todas las comunidades mexicanas, ¿no? Pues tengan un referente y se sientan orgullosos de quiénes son, de la lengua que hablan, de dónde vienen, ¿no? Porque como bien lo dijo también el maestro Taracena, pues tenemos pues una cultura ancestral que nos sostiene y que ha intentado borrarse, sin embargo, pues aquí estamos intentando contar historias de otras maneras, ¿no? Sí, creo que en ese sentido hay gente que nos ha precedido, ¿no? Que grandes realizadoras y realizadores indígenas que nos han precedido. Sin embargo, poner en un rincón, digamos, nuestro trabajo a la hora de difundir, a la hora de la difusión y a la hora de programar, por ejemplo, en una sala, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de vernos a nosotros mismos? Muy pocas, ¿no? En realidad conocemos muy poco de las realizadoras y los realizadores indígenas. Hay que buscar como en un nicho, ahí pescando la obra, ¿no? Yo pienso también que ha costado abrir ese lado, ¿no? No nada más para nosotros como realizadores indígenas, sino también para todos los realizadores de México. Abrir, por ejemplo, las pantallas a un nivel masivo es complicadísimo y pasa por muchas otras cosas, ¿no? Pero aún más, digamos que hasta abajo de la escala estamos los realizadores y las realizadoras indígenas. Esta construcción que tenemos nosotros de nuestra narrativa, hablando también de lo que es necesario nombrar y de cómo nombrarlo, no porque tengamos una mirada única ni mucho menos, pero sí en el sentido de ser particulares y en el sentido de la diversidad, ¿no? De sumar las voces. Buscar un espacio para nuestras voces no quiere decir que se quite otra persona de ahí, ¿no? Sino que se sume al conjunto de voces que hay, porque pareciera nada más que hay una sola voz, ¿no? Que todo se hace
con el mismo tenor. Yo veo películas muy parecidas desde lo que se hace, digamos, a nivel comercial en México, y después las mismas escuelas, yo veo, o sea, casi que podemos distinguir una película que viene de tal escuela o de otra escuela, con temas que se parecen muchísimo, y no es una crítica, simplemente es decir, abran esa puerta, porque habemos otras voces, ¿no? Habemos otras personas que queremos expresarnos y que tiene que abrirse esa puerta a la diversidad, ¿no? La misma AMAC, o sea, si nos podemos hacer una revisión de la gente que proviene de las comunidades que está ahí dentro, pues va a ser una gran minoría. Entonces, en ese sentido, necesitamos abrir esos espacios, generar la diversidad en nuestro cine, en nuestras historias, en nuestras narrativas, en lo que estamos contando, en nuestros rostros, ¿no? Muchas veces, y yo siempre he dicho, la gente que tenemos genotipos mexicanos, ¿no? Es que somos morenos, morenas, pelo largo, chaparritas, chaparritos. Generalmente tenemos ciertos personajes, hay que romper también eso, ¿no? Tratar de los actores somos, y siempre lo he dicho, ¿no? Somos esta plastilina que puede moldearse hacia cualquier lado y no quedarnos en el estereotipo que ha sido marcado por la raza en este país, ¿no? En este país, además, tan rico y tan diverso, ¿no? No es lo mismo una indígena de Chihuahua a una de Chiapas, o sea, también ahí hay una gran diversidad, y en ese sentido yo siento que está todavía nuestro cine y nuestras narrativas visuales pasadas mucho por el racismo, y mucho también por un estereotipo que se ha formado, pues, a través de las narrativas, ¿no? O sea, está ahí presente, no es que lo queramos negar, no lo podemos negar, ¿no? Lo que necesitamos es abrir esos espacios y hacer de esos espacios, pues, un lugar de diversidad. Sí. Sí, yo creo que parte de eso, pues tiene que ver también cuando se hizo el cine mexicano y se unificó a lo mexicano con una sola visión, ¿no? Y ahí fue donde perdimos la visión de toda la diversidad que tenemos en el país. Entonces, lo mexicano se convirtió en una sola cosa. Las películas nacionalistas nos tenían con María Candelaria y con estampas de esa naturaleza, y creo que se limitó lo mexicano a una sola imagen, se difundió eso alrededor del mundo, y se omitió toda la diversidad de las culturas. Entonces, digamos que en ese sentido el cine también ha hecho su colaboración para estandarizar una sola manera de ser mexicanos, ¿no? Y después empezamos a descubrir que tenemos muchos Méxicos dentro del país, que hay diversidades y que efectivamente no es lo mismo un pueblo del norte que un pueblo del sur, y que nuestra diversidad radica en eso, y que aprender a ser objetivos con esas diferentes identidades es lo que nos va a permitir hacer un cine digno, que no trate de estereotipar y que no trate de encasillar lo mexicano o lo indígena en un solo sentido, ¿no? Sino que hay una diversidad tremenda, y creo que para eso el ojo del cineasta debe estar muy aguzado para justamente darse cuenta de los detalles, de las grandes diferencias que hay entre una cultura y otra, ¿no? Sí, sí, me parece que justo es muy interesante como tomar el cine como eso, como un espacio de representación, donde pues estamos tratando de narrar desde cómo lo vemos nosotros como pertenecientes a estas comunidades, ¿no? En esta búsqueda, pues entre todo se nos ha explotado con la pornomiseria, ¿no? En donde nos han colocado, sobre todo, como bien lo retomabas, Ángeles, sobre todo en estos trabajos de escuela, ¿no? Para conquistar festivales, y que ha sido muy multipremiado esta pornomiseria.
y la mirada no ha salido de ahí, incluso a los mismos a estudiantes de cine que pertenecen a comunidades indígenas, ¿no? Y que por razones personales, porque a todos nos atraviesan infinidad de cosas para llegar a aceptar, a adscribirnos o reconocernos como pertenecientes a una cultura indígena, ¿no? Pero son tantas violencias que nos rodean que pues, o sea, tienes toda una vida escuchando que no vale la pena representar esa cultura, y cuando llegas a ser cineasta en ese sentido, romper con eso, romper con la propia estructura, un poco lo que decía el maestro Taracena ahorita de, bueno, la escuela te dice que el plano debe de estar fijo y entonces, porque es preciosista, ¿no? Y entonces pierde de alguna manera la profundidad de la historia, ¿no? Cuando se prestan atención a ciertos detalles técnicos más no a los detalles profundos, ¿no? De contenido, y de que en realidad son los que más valor tienen para mí hoy día, ¿no? Que le antecedo, sobre todo los valores humanos para con quienes aparecen en pantalla como con quienes estamos detrás, ¿no? Antes que los valores estéticos. Eso desde que yo empecé a realizar cine y sobre todo tomar la cámara y a voltear a mirarme a mí mismo y a mi cultura, me di cuenta que es demasiado violento, ¿no? Uno mismo voltea a mirarse y es violento ponerse la cámara enfrente y decir, este soy yo. Y de esta manera, creo que también los que realizamos cine o intentamos realizar audiovisual desde este lado, tenemos ciertas experiencias que nos atraviesan y que nos hacen, a partir de esas, tomarlas como herramienta para construir nuestras historias, desde lo más profundo del corazón, ¿no? Ángeles. Sí, yo creo que hay varias cosas que estamos como percibiendo desde muchos lados, ¿no? La mirada desde nuestras propias comunidades, ¿no? La mirada desde lo que somos y desde lo que criticamos y cuestionamos del lugar al que pertenecemos, ¿no? Digamos, una mirada desde dentro. Eso crea también una narrativa, crea un discurso, crea ponernos en un lugar, digamos, ¿no? La otra que también nos atraviesa, y esa es como parte también de mi formación actoral, digamos, es lo que representamos, ¿no? Cómo nos atraviesa el racismo en los papeles que se nos invita a representar. Creo que es un hilo tan delicado, ¿no? Que pocas veces nos atrevemos a expresar de manera clara y concisa, ¿no? Llega un momento en que dices, no me caso con esa historia, y te empiezas a justificar que como actriz y como actor tienes que representar también esos papeles y alguien los tiene que representar, y empiezas a justificar de una u otra manera el sesgo racista que existen en todos los personajes, ¿no? Esta carga negativa que tienen esos personajes, ¿no? Evidentemente, a mí me ha tocado que me inviten a representar o a una secuestradora o a una ladrona o a una víctima ¿no? Entonces es victimizarme, pero nunca me han invitado a representar a una profesionista, ¿no? A una triunfadora, a una doctora, a una presidenta de la República. O sea, no me ha tocado esos papeles, ¿no? Entonces yo pienso, si llevo 20 años siendo actriz, no me va a tocar si yo no lo genero, o si no empezamos a romper y a pelear, digamos, por ser incluidos en esta gama de profesionales y profesionistas de todo este país, ¿no? Pareciera que seguimos metidos en una relación desigual, ¿no? Con nosotros mismos al hacer cine, ¿no? Seguimos
haciéndole el caldo gordo a este sesgo, pues sesgo racista, ¿no? Digámoslo de una vez, o sea, para mí es muy evidente eso, ¿no? No nada más como indígena, sino por mi genotipo mexicano que tengo en la cara, ¿no? Es por mis características físicas, es como eres juzgado en todos los ámbitos, ¿no? Pero en el ámbito profesional también, y eso es muy complicado. Desde la parte creativa, digamos, pienso que nuestra lucha está adentro de nuestras comunidades, con nosotros mismos, con crear nuestras propias narrativas, con crear nuestros propios discursos, y afuera con encontrar los espacios para mostrar nuestro trabajo, encontrar los espacios para entrar con nuestro público y colocar a la gente que se parece a nosotros en todos los papeles y en todos los ámbitos que puedan ser posibles, ¿no? Que tengamos esta representación, porque pienso que hay gente muy, 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 muy capaz y muy valiosa que ha sido ninguneada en este sentido, ¿no? También se construye desde ahí, ¿no? También se construye con el rostro que nosotros damos a esos personajes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hemos chutado durante años, ¿no? Sí, pues en mi caso, como bien decías, Ángeles, pues yo como empecé a través del cine o en medio de este cine, como en el departamento de arte, haciendo pues desde decoración, props y demás, he pasado pues por mirar el cine desde adentro, ¿no? Y desde atrás del cine comercial, por decirlo de alguna manera. Y justo eso, ¿no? Mientras yo trabajaba ahí, me cuestionaba como todo lo que veía y la manera en que me intentaban representar, ¿no? Desde el arte, pues, desde el arte hasta lo actoral, como bien dices, que son los que dan la cara, ¿no? Y a mí lo primero que me hizo repensar cuando decidí tomar la cámara y voltear a mirarme, pues es justo eso, ¿no? Que era que yo no escuchaba la lengua que yo aprendí eh, primero, ¿no? El mixteco. Era una lengua que no escuchaba en los medios de comunicación, era eh, ni siquiera en los más cercanos, ¿no? Porque la gente ya empezaba pues a negar esta descendencia mixteca, ¿no? Y entonces el hecho de generar la primera película y empezar a preguntar sobre la lengua nos dio pues grandes herramientas para conocer y sobre todo entender de qué manera, pues, no sé, empezar a jugar con el cine como un lugar donde necesitamos estar, ¿no? Necesitamos jugar con él desde el escribir los guiones, desde salir enfrente, hablar nuestra lengua, y todo esto, pues es, al ver tus películas, las películas de otros directores que, como bien dices, nos anteceden y que fueron el granito de arena que fueron alimentando para llegar a contar estas historias, en donde, pues, yo sé que a final de cuentas, nosotros estamos tratando de alzar la voz desde nuestras comunidades, pero sé que, justo como bien decías, Ángeles, creo que el cambio viene pues también que nosotros como pertenecientes a estas comunidades transmitamos que es necesario que todos tomemos las cámaras y que contemos nuestras propias historias, ¿no? Y que no dejemos que nos las arrebaten o que nos la expropien y sobre todo hagan de ellas historias que al final van a terminar siendo pues una caricatura de nosotros. Sí, estaba pensando en un fenómeno que también se da, que eso tocó con la primera película que yo hice después de La hija del Puma, pues, que estuve con Ángeles ahí. Me dediqué a hacer más teatro porque era terrible entrar
a las televisoras y que te dieran, a mí en ese entonces me daban personajes de chavo banda, de chavo banda de televisión, un verdadero chavo banda, sino así de esos que les rompen los pantalones y los maquillan así medios ahí. Y dije, no, pues no, prefiero hacer buen teatro a hacer personajitos del jardinero, del no sé quién ahí. Y pues no hice durante 10 años más que puro teatro. Después, Salvador Aguirre me ofreció una película que hablaba de un fenómeno que creo que viene con todo esto que estamos hablando, y es el tema del desarraigo, ¿no? El tema del desarraigo, ya sea involuntario o adoptado, pero que vuelve a mucha de la gente los ojos a la ciudad, se desarraigan, dejan lo que son y tratan de confundirse en el fenómeno urbano de las tribus y adoptando cosas y metiendo algo suyo y metiendo, tratando de encontrar una especie de nueva identidad, ¿no? El tema del desarraigo como a lo que yo me siento más o menos un desarraigado, porque cuando toda la gente dice yo me voy a mi rancho, yo no tengo rancho, yo vivo en la Ciudad de México, no tengo ningún rancho, ni en Veracruz, de donde era mi abuela, ni en Michoacán, donde eran mis padres, mis abuelos paternos, ni en Tampico, Tamaulipas, de donde era mi abuelo. Entonces, yo envidio mucho a la gente que tiene a dónde irse y tiene familia y que tiene su ranchito, lo que sea, donde ir. Yo me voy yo no tengo eso. Entonces me siento de alguna manera un desarraigado, porque sé que tuve familiares tanto en Veracruz como en Michoacán y como en Tampico, Tamaulipas, y en algún momento los perdí. O sea, perdí ese arraigo que pude haber tenido con esas culturas, los perdí, me volví una rata de ciudad, y entonces estoy más pegado a lo que eran los panchitos y las juventudes así de esa época, y a Rodrigo González y a todo eso, que fue lo que me dio a mí finalmente identidad como chilango, ¿no? Como un perfecto chilango adaptado ya. Y entre chilangos es muy dado así gritarse, tú pinche indio bajado de no sé dónde, y tú estás más prieto que la chica, tú pinche chaparro. Entonces, digamos que esa manera en la que nosotros mismos nos tratamos, el desarraigo, hace que tengamos siempre una especie de amargura, ¿no? Y de negarnos, de insultar al otro, y cuando nos sacan a nosotros que estamos prietos y chaparros, nosotros nos ponemos así como, ni cierto, no es cierto, como, no, como no, pues vete, que no sé qué, y ahí andas tratando de verte como no sé qué. Entonces, a mí el tema del desarraigo se me hace un tema muy, muy vigente, que tiene que ver con cómo se desmembraron, se desmembran las comunidades también, y qué es lo que pasa con cada una de las historias de un desarraigado, ¿no? ¿A dónde va? ¿En qué se convierte? ¿Tiene nostalgia o no por lo suyo? ¿Lo quiere olvidar? ¿Quiere dejar de pertenecer a eso? Y bueno, creo que la Ciudad de México está llena de desarraigados, y los que estamos aquí muchas veces no encajamos ni en un lado ni en el otro. Entonces somos más bien las ratas que ya nacimos en estas coladeras de acá. Y entonces creo que el tema, vuelvo a decirlo, del desarraigo y de la pertenencia o la falta de pertenencia, es un tema que se toca poco y que permea mucho en la sociedad mexicana, sobre todo aquí de la Ciudad de México. Sí, querida Ángeles, y tú, tú sabes, como bien lo dijiste, la única manera en que las historias de nuestros pueblos pues se cuenten, pues uno las tiene que escribir, ¿no? Es la manera en la que cuando te das cuenta que no en esa pantalla nunca te vas a ver si tú no escribes la historia para verte ahí. Y en ese sentido, como bien dice Gerardo, de alguna manera tú, yo, él, todos somos desarraigados desde un principio, ¿no? ¿De qué manera fue volver y sobre todo tomar la escritura, ¿no? Porque abordarla sobre todo desde el corazón, que para mí es lo más importante, es, ¿no?, el guión, la escritura, desde ahí, ¿no? ¿De qué manera fue romper o desarraigarte, o este desarraigo más bien?
Ahorita que estaba hablando Gerardo sobre el desarraigo, yo pensaría en nosotros que venimos de las comunidades como en esta añoranza, ¿no? Esta añoranza que siempre tenemos de volver y de regresar y de lamentarnos el haber salido de ahí, digamos, ¿no? Salimos por diferentes cuestiones, ¿no? Muchas personas de mi comunidad salen pues por pobreza, por buscar en Estados Unidos una mejor opción de una paga mejor a su trabajo. Van a hacer el mismo trabajo, igual de duro, trabajar en el campo, pero a lo mejor será mejor remunerado, ¿no? Seguramente es mejor remunerado. A mí me tocó salir, digamos, por estudio, ¿no? Porque hasta la fecha en mi comunidad solo hay primaria y secundaria, ¿no? Tienes que salir ya, tienes que emigrar desde muy joven para buscar otra oportunidad de estudiar. Alrededor, digamos, hay escuelas técnicas, pero bueno, pues si quieres dedicarte al arte, tendrías que irte más lejos, ¿no? Creo que lo más cerca que nos queda es la ciudad de Oaxaca para poder estudiar algo en relación al arte. Después, estudié primero actuación, ahí te enfrentas pues a muchísimas cosas, ¿no? Comentaba hace poco que me tocaron experiencias muy extrañas, ¿no? Siendo actriz, fui a Tlaxiaco, que es la cabecera de mi lugar de origen, digamos, de mi pueblo, y estaba trabajando en un pueblo que se llama Santa Catarina Tayata, haciendo Rito Terminal, que es una ópera prima del CUEC, y recuerdo haber ido a formarme al catering a la hora de la comida y que el chico del catering, ¿no? El jefe de catering me dijera que yo no comía ahí, ¿no? Que ahí no comen los extras, usted váyase para allá. Y me quedé mirándolo sin poder creer como este maltrato y me dijo, que no yo, váyase para allá, quítese de la fila. Me quité, no pude ni reaccionar ni nada, me pareció absurdo pelearme, ¿no? Pelearme en este sentido por mi derecho a comer en un llamado, ¿no? Por mi derecho a trabajar en mi pueblo, en mi tierra, ¿no? Pero ahí vemos hasta dónde, ¿no? El director era Óscar Urrutia, egresado del CUEC, ¿no? Más dedicado también, gran antropólogo, creo que tuvo principios en la antropología y cosas de esas, pero evidentemente pues era un crew de chicos haciendo cine profesional, ¿no? Saliendo de una escuela y llevando pues un catering con poca sensibilidad, ¿no? Estábamos hablando de algo que sucedía en nuestras comunidades, estábamos trabajando con gente de nuestras comunidades, con mi misma gente, pues yo soy de esa misma zona, y ese maltrato me pareció pues innecesario y absurdo, y entonces empecé a fijarme en eso, ¿no? De cómo llegamos a nuestros pueblos. Ahí me dolió porque era mi pueblo, ¿no? Y pienso que era como cosas muy complicadas. A la hora de pasar a la realización, realmente fue algo, creo que no ni siquiera planeado ni nada, sino una necesidad de hablar de un tema, ¿no? Una persona cercana a mí me confió algo, ¿no? Me confió un abuso que le sucedió de pequeña, yo no supe qué decir, la verdad, muy torpe a mi respuesta, y junto con María René Prudencio escribimos La tiricia o cómo curar la tristeza. Yo quería primero, como en mi cabeza pensé que podía actuarla, y después me di cuenta que no, que lo que quería era dirigirla y estar del otro lado de la cámara. Entonces creo que ahí pues parte de la responsabilidad era no nada más lo que quería decir, sino con quién lo quería hacer, ¿no? Con quién lo quería decir. Y en ese momento fue como el momento justo, digamos, para volver a mi comunidad con una historia que contarla con ellos, ¿no? Y crear, digamos, un sentido comunitario de cómo hacer cine, ¿no? Creo que es de las cosas más complicadas que tenemos. Tú vienes también de una comunidad, sabes que en nuestras comunidades tenemos dificultades y problemas, y que también hacia adentro tenemos ese trabajo que hacer, ¿no? Ahí se vuelve también
una doble tarea de hacer nuestra primera incursión para vender nuestro proyecto a nuestra propia gente, ¿no? Decir por qué es necesario hacerlo, por qué es necesario hacerlo ahí, por qué es necesario hablar de lo que queremos hablar y con quién lo queremos hacer, ¿no? Cómo lo queremos hacer. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, finalmente yo vivo en una comunidad que se rige por usos y costumbres y hablando de eso, digamos, yo tengo que exponer mi primer pitching, como llamaríamos en la industria, mi primer pitching de mis películas, pues es ante la asamblea comunitaria, ¿no? Eso me da a mí pues un cierto respaldo de mi comunidad para poder entablar mis historias y poder salir, digamos, de mi comunidad con mis películas, con ese respaldo, ¿no? Para mí, yo pienso, y siempre lo he pensado, que el primer público al que yo estoy evocando es al público de mi comunidad. Sí, sí, y se ve en tus películas, querida Ángeles, eso se aprecia e inspira muchísimo. Maestro Taracena, en este sentido, pues, no sé, algo que desea agregar. Nada, es que están cantando aquí al lado de mío y está medio complicado. Bueno, no, yo creo que hay nuevas identidades, ¿no? Y creo que no podemos negar que el ser humano se mueve, se desplaza y creo que tenemos que ir adaptando las nuevas identidades con los tiempos que estamos viviendo, perdón. Y a mí me llamaba mucho, por ejemplo, la atención el fenómeno de los Mazahua Cholo Escato Punks, ¿no? Que era de lo que les decía, de cómo se iban viniendo a trabajar y de repente iban adoptando ya sea una cosa o la otra, pero no soltaban lo suyo, ¿no? Entonces cuando los empezaron a ver un poco a mayor profundidad, se dan cuenta que tenían ya una estética, que tenían ya una manera de ser, de vestirse, de vivir, música también, ya tenían. Entonces creo que lo que se puede estar generando también es nuevos grupos identitarios que pueden tener muchas raíces, que pueden tener muchas conformaciones de muchas maneras, dependiendo de la región, dependiendo si es comunidad de puros hombres, de mujeres, de algún tipo o mixto, ¿no? Pero creo que también deberemos de estar abiertos a estas nuevas identidades que no han soltado lo suyo, pero que también están adoptando lo que les ofrece la vida urbana. Y entonces, porque creo que no se trata tampoco de ser puritanos ni decir regreso y ahora voy a usar otra vez mi ropa como siempre, sino que se trata de que pues, es algo orgánico, ¿no? La cultura es algo que se va moviendo, se va desplazando y generando nuevas visiones, nuevas culturas incluso, y creo que hay que estar muy alta a eso, ¿no? A estas nuevas conformaciones que se están dando, se puede ver este fenómeno, pero creo que es nuestro trabajo estar atentos a esas conformaciones, a esas identidades nuevas que se van conformando porque la vida se va moviendo y nada es 100% puro, ¿no? Perfecto, sí. Pues les recordamos a la gente que nos está siguiendo por YouTube. Estamos en vivo por si quieren hacer preguntas a Ángeles, a Gerardo, a mí. Pues un poco retomando sobre ya las formas de realización, Ángeles, ya una vez que uno tiene escrita la historia, ¿no? Pero al llevar cierta temática de nuestros pueblos o de lenguas o no sé en tu caso cómo fue como empezar a levantar tu proyecto, ¿no? Si de por sí hacer en México cine es complicado, ¿no? Contar historias desde los pueblos indígenas es mucho más complejo, ¿no? Y sobre todo si los realizadores o las realizadoras provienen de estas comunidades, a diferencia que si vinieran de una ciudad a contar la historia de este pueblo. Es muy distinto para nosotros
el lograr conjugar todos los fondos o los medios para poder hacer una película. En tu caso, ¿cómo ha sido como el acercamiento o la forma para lograr realizar tus películas, Ángeles? Mira, yo creo que, bueno, he sido, en ese sentido, creo que he sido muy, muy afortunada, ¿no? Los 3 cortometrajes que he hecho han sido beneficiados por el IMCINE, ¿no? Dentro del concurso nacional y después del concurso regional. Y la ópera prima, mi Nudo Mixteco, está apoyada por el extinto Foprocine y por Eficine. Pero efectivamente creo que hablamos de una historia que no es el común, digamos, ¿no? O sea, yo conozco muchas amigas y amigos realizadores que es el acceso de entrada a las convocatorias es complicado, ¿no? Te lo digo ahora que estoy viviendo 100% en mi comunidad, con el internet, de verdad, llenar una convocatoria es complicadísimo porque se te va el internet, porque no puede, porque tardas un día en subir un video, ¿no? Por la capacidad que tiene nuestro internet. Entonces empieza a haber como muchas complicaciones, te tienes que mover de una comunidad a otra para tener un mejor acceso y eso. Hay cosas que uno no entiende, ¿no? Y yo lo comentaba hace mucho con Mariano Varo, que le decía, a veces no entendemos que para nosotros como realizadores, a veces nuestro modus vivendi no está en el cine, hacemos muchas otras cosas para sobrevivir y aparte hacemos cine, ¿no? Entonces, a la hora de que una convocatoria te pide tu RFC y tú empiezas a complicarte la vida, ¿por qué? Porque pues a lo mejor vives de albañil, a lo mejor vives de vendes comida, a lo mejor atiendes una ferretería y no tienes no cumples para ellos ese requisito, ¿no? Yo también le comentaba que en algún momento, por ejemplo, en uno de los cortos, yo quería incluir más gente en mi comunidad, pero me exigían que tuviera recibo de honorarios. Le digo, ¿cómo le voy a exigir el recibo de honorarios a mi peinadora si mi peinadora es ama de casa, pero peina divino y yo la quiero contratar como peinadora, pero no le voy a hacer que se dé de alta en Hacienda para poder tener ese trabajo, digamos, ¿no? Ese trabajo que además pues es por una semana y ya me voy y ya ella se queda con la bronca de darse de baja de Hacienda, ir a la ciudad, o sea, de repente esas cosas, por ejemplo, no se entienden en un sentido burocrático. Sabemos que tenemos que dar cuenta, sabemos que para acceder a un fondo gubernamental tiene ciertos requisitos y ciertos candados, pero también digamos, es más complicado. Ahora, existe un fondo, ¿no? Que nosotros lo conocemos, que es el ECAM, que es un estímulo a realizadores indígenas y afrodescendientes. Evidentemente, este estímulo ya le han querido quitar esos candados para poderlo hacer más accesible y más asequible para la gente que provenimos de las comunidades. Sin embargo, ese fondo, pues es un fondo mucho más restringido y mucho más bajo, ¿no? Es un fondo, pues, que sí dices, híjole, me cuesta mucho. ¿Por qué? Porque me obligan a hacer con muchas restricciones un largometraje, por decirlo menos, ¿no? ¿Dónde adquirimos las cuestiones técnicas? ¿Qué tipo de cámara vamos a usar? Ya no tengo los mismos, hablando de luces, de focos, de fierros, ¿no? Entonces, me obliga a tener una imaginación, hablando del teatro pobre, bueno, pues es el cine pobre, ¿no? O el cine para los pobres también viene recortado, ¿no? El estímulo también viene recortado. Creo que hace falta revisar todas estas convocatorias. Creo que hay una especie de querer hacer, pero que tampoco saben desde dónde hacer, ¿no? En el ECAM, por ejemplo, este año entró el capítulo de formación, ¿no? Entonces, si tú estás compitiendo para ese fondo, tienes que tomar clases, tienes que exigíamos también en las comunidades que hubiera un periodo de formación.
pero este periodo de formación, qué tipo también debemos de tener bien claro qué currícula llevamos como maestros, ¿no? Porque a veces los maestros no entienden de qué carajos estamos hablando en las comunidades, ¿no? No entienden cómo estamos construyendo nuestras historias, nos quieren volver a meter y acartonar en estos procesos, digamos, escolarizados, de decir, no, si esto no tiene tu guión, no sirve tu guión, ¿no? Si esto no tiene tu película, está mal tu película, ¿no? Este rollo calificativo de cómo estructuras una película desde pues su sistema escolarizado, europeizado, que de repente no entiende. Entonces ahí yo creo que la formación también se vuelve un poco contraproducente, ¿no? Quieren que haga cine como ellos lo hacen, ¿no? Entonces, para acceder a los fondos que le corresponden a los realizadores indígenas y afrodescendientes. Entonces, pienso que ese es otro trompo que hay que echarnos a la uña, ¿no? Que hay que lidiar y hay que bailar. Creo que se están haciendo cosas al respecto, tratando de abrir esas ventanitas. Creo que el Eficine ya logró un sistema de puntos, por ejemplo, pero que tenemos que seguir empujando como realizadoras y realizadores a la hora de meter nuestros proyectos, pedir más fondos, hacer que el ECAM tenga una bolsa más amplia para las películas, para los largos, y seguir abriendo, digamos, esa ventana, no nada más en la preproducción, en la producción, en la distribución, ¿no? Sino también jugar con esta parte de la difusión y del libre acceso a nuestra cinematografía. Pues sí, como bien dices, Ángeles, justo el problema con el que siempre lidiamos es que nosotros intentamos combinar de alguna manera, pues, sistemas de producción, por decirlo, ¿no? No podemos dejar atrás la escuela también que a fin de cuentas aprendimos al estar inmiscuidos en este medio, en las formas de hacer cine. Sin embargo, cuando justo regresamos a nuestras comunidades, las formas cambian totalmente, ¿no? Desde que tú primero te presentas a la comunidad y presentas el proyecto, la relación cambia totalmente, porque no hay una relación de poder, es una relación simétrica en la cual tú eres un ciudadano como cualquier otra persona del pueblo, no tienes ningún poder cinematográfico por entrar a tu pueblo, ¿no? Y relacionarte con las personas también, como bien lo dices. Retomando un poco eso, curiosamente, sucedió en uno de mis cortos, que fue producido por el IMCINE, pues justo un acto de discriminación que nunca noté, ¿no? En un acto igual y mínimo, pero pues profundamente discriminatorio, con los personajes, que eso me enteré mucho después, ¿no? Cuando me contaron la maquillista que los del camper, pues por alguna razón la producción quiso llevar un camper en un pueblo donde yo no lo necesitaba, y bueno, llevaron el camper, pues el chiste es que se use, ¿no? Y entonces cuando los actores del pueblo, de la comunidad, fueron los iban a maquillar o caracterizarlos, les negaron la entrada al camper porque pues nada, pues sus guaraches traían lodo, ¿no? Pero pues nada, es normal, en todo el pueblo hay lodo. Entonces, pero eso es en el acto más mínimo, pero son justo los actos racistas más profundos, ¿no? Los que menos parecen que no son, pero sí lo son. Y en ese sentido, siempre al cambiar o a intentar mezclar estas formas de producción, chocamos con esas cosas, ¿no? Porque pues normalmente casi, a menos que logres que todo tu crew sea, ¿no? Gente totalmente de tu confianza o apegada a tu comunidad, o que entienda la dinámica local, pues funciona. Pero si hay otras personas involucradas, normalmente hay un choque muy caótico, y que justo nosotros estamos tratando de hibridar estas dos formas de trabajo. Al final entendemos la dinámica de producción, ¿no? Cómo se debe producir, pero también tratamos de equilibrarnos con las dinámicas propias de nuestras comunidades, y sobre todo anteponiendo el respeto hacia ellas y hacia ellos, ¿no? Personajes,
que interactúan con nosotros para realizar una película, porque a fin de cuentas, nosotros no estamos dando voz a nuestra comunidad, no estamos dando voz. De hecho, pues como comunidad estamos tratando de hablar a través de las películas, y de esta manera es que el cine desde esta postura, desde el cine acentuado, por decirlo de alguna manera, contamos desde una perspectiva crítica, ¿no? Contamos desde una perspectiva pues realista con nosotros mismos, con nuestras propias culturas. Y con tal de pues resignificar lo que se nos ha negado, ¿no? Lo que por mucho tiempo hemos peleado, y que pues que ahora pues nos toca contar nuestras propias historias, ¿no? No queremos que nos den voz, ¿no? Queremos tener nuestra propia voz y contar nuestras propias historias. No necesitamos que alguien nos venga a dar voz, ni espacios, ¿no? Ese espacio de representación nos corresponde a nosotros narrarlo desde nuestras comunidades. No sé, Gerardo, algo más que quieran decir. Tu micro. Es que ahí está. están pegando unos gritos terribles aquí. Estoy así. Bueno, yo creo que también valdría la pena, no sé, ver lo que está pasando y cómo al paso de los años, y eso me alegra, he visto más compañeros morenazos haciendo cine, haciendo equipos, haciendo sus propias películas, y que creo que tiene que ver con un asunto de darse cuenta de cómo teníamos un sistema, un Star System medio raro, nada más con 2 televisoras, bien poquitas películas, y que dejara que los jóvenes empezaran a hacer cine desde su comunidad, desde su punto de vista, también hizo que estuvieran ya, o sea, que empezaran a tomar a los actores que requerían, pero con las características que ellos consideran pertinentes para un personaje, ¿no? Entonces creo que sí se ha abierto de alguna manera, no está para nada como equilibrado todavía, pero bueno, tenemos un montón de compañeros que están trabajando, que ya son morenazos buenos, famosos, algunas morenas, ya ni hablemos del fenómeno de Yalitza, que también no sé cómo lo vean ustedes en términos de fenómeno, o sea, porque de la noche a la mañana se la transformaron en una celebridad, y creo que eso también abrió, está haciendo que las perspectivas empiecen a cambiar, y que podamos asumirnos desde un punto de vista nuevo, que podamos colocarnos, ser orgullosos de nosotros, y no me gusta la palabra empoderarnos, pero porque el poder siempre lo hemos tenido, nada más que no hemos abierto los espacios, no hemos hecho lo suficiente para colocarnos. Entonces, no sé, también me gustaría que me platicaran cómo ven el fenómeno de los morenos en el cine, y cómo lo ven ustedes. Sí, yo creo que una historia de triunfo no significa que el suelo esté parejo, ¿no? Yo creo que falta mucho por hacer. Yo creo que no, para nada es un suelo equitativo, ni mucho menos, ¿no? Pienso que estas historias de triunfo siempre han estado ahí, ¿no? Siempre han como que el mundo dice, ay, no somos tan racistas, mira, no somos tan y sacan a algo, ¿no? Pero pienso, o gente, ¿no? Que su trabajo se ha reconocido a nivel mundial o a nivel internacional. Sin embargo, el hecho de que haya una historia de triunfo no quiere decir que el suelo sea emparejado, ni mucho menos, ¿no? Falta mucho por hacer. Yo lo veo con mis compañeras y mis compañeros realizadores que le batallan muy duro por conseguir un fondo, por acceder a los presupuestos, por contar sus propias historias en sus términos, ¿no? Por llegar a una pantalla, por ser tomados en cuenta por la academia, por ver sus trabajos, en fin.
yo creo que falta un montón de trabajo ahí por hacer, de todos, ¿no? De todas y de todos, de comprometernos en el sentido de siempre buscar que las voces sean diversas, de sumar, ¿no? No de restar ahí para nada en ese sentido, sino de ir sumando cosas, de si ya se abrió una puerta, pedir que estén más compañeros y compañeras nuestras en esos espacios, ¿no? No decir bueno, pues ya triunfó, ya se queda allá arriba, ya no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nada más es una historia de triunfo, sino también qué narrativas estamos contando, ¿no? O sea, sí puede triunfar un actor que puede triunfar, que ya la hizo, que lo llaman para una serie, para otra, y qué tipo de personajes está haciendo. Sí se está llenando en los bolsillos de dinero, pero la narrativa sigue siendo la misma y no la ha cambiado, ¿no? No ha podido modificar esa parte. Entonces, en ese sentido, creo que falta muchísimo por hacer. Invitaría a nuestro público que nos pregunte, que nos diga cuáles son sus inquietudes al respecto, qué perciben ellos del otro lado, ¿no? En las pantallas, qué perciben lo que están viendo, cuáles son las historias con las que están conectados, ¿no? De repente menospreciamos mucho la inteligencia de la otra persona. Hacemos cine para compartir una historia, ¿no? Para completar una historia, para completar una pregunta que nosotros lanzamos a la pantalla y que del otro lado de la pantalla, pues, existe la respuesta. Entonces, en ese sentido, creo que la industria cinematográfica se ha quedado corta, ¿no? Se ha quedado pobre para ese público y hemos sido conformistas de un lado y del otro, ¿no? Pienso que hay muchísimas cosas todavía por hacer. Sí, sí, efectivamente, pues estamos todos de alguna manera con nuestro granito de arena y desde donde podemos, pues tratar de generar ese espacio, ¿no? Y como bien lo decías, Ángeles, pues un poco retomando la pregunta del maestro Taracena, pues no hay mucho pues poner en cuestión, ¿no? Si está en el tema es porque pues hay algo que incomoda. Entonces, la realidad solo hay que prender la tele, cambiarle de dos canales y darnos cuenta de lo que se ve. Lo mismo pasa en las películas, lo mismo, ¿no? Y todo está desde lo actoral, desde las escrituras de los guiones, desde los directores, que no importa si son arraigados, desarraigados, ¿no? Si no reconocen o no a una comunidad, sino también hacer su chamba, la chamba de investigar y de aculturarse de esa cultura que quieren abordar, ¿no? Y de intentar mirarla con esos ojos para justo darle espacio a que no solo sean contar extraídas las historias, sino que también nosotros salgamos en las historias y nosotros hablemos nuestras lenguas en ellas, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Y en eso, pues, abarca en todos los espacios del quehacer cinematográfico, ¿no? Desde lo más mínimo hasta lo más profundo que implica quizá escribir el guión, ¿no? Hasta buscar los fondos y demás. Entonces, pues, ahora sí que no podemos negar que las luchas que hoy día se están haciendo, pues, son legítimas en el sentido de que la gente está alzando la voz desde donde puede y desde donde le corresponde, ¿no? Y a veces existen palabras que han sido, pues, para discriminarnos, pero hay gente que decide tomarla como herramienta y reivindicarla y decir, claro, bueno, me están diciendo esto, voy a acuñarme esta palabra y con ella voy a pelear pues, porque ya han sido tanto tiempo, ¿no? No sé, algo más que quiere usted agregar, maestro Taracena. Hay una pregunta que no sé si es pregunta, pero igual y se las paso, ¿no? Que nos mandan de Darinka Nambos. Un poco dice, retomando la idea de una mirada desde dentro a partir de la cual ustedes cuentan su propia historia, ¿qué piensas sobre el trabajo de los documentalistas y de los mismos antropólogos que se acercan a comunidades como las suyas intentando comprender su mundo? Es decir, pensarían que su trabajo siempre es el de un espectador que no comprende ni puede llegar a comprender la realidad de aquellas comunidades de las que habla. Bueno, pues yo creo que desde mi punto de vista esto ya se respondió en todo lo que hemos hablado. No sé si tú quieres agregar algo más, o Ángeles o Gerardo.
Bueno, yo puedo agregar, evidentemente hay miradas miradas profundas, ¿no? Miradas profundas que pueden entender desde muchos lados, pero por mucho siempre va a ser una mirada externa, siempre va a ser una mirada de fuera. Eh, Porque hay muchos tipos de conocimiento, ¿no? No basta una mirada profunda, no basta un mes para conocer a una familia y uno lo sabe. Uno cuando habla de su familia, que son nuestras comunidades, uno sabe las cosas que no se dicen, la cara que enseñas al otro, lo que el otro también quiere mirar. También nosotros cuando nos acercamos a algo nuevo, también traemos nuestra historia encima, no nada más venimos con nuestros ojos para aprender, sino también una historia nos rodea y nos posee. Esa historia también la llevamos con nuestra mirada. Entonces pienso que por muy profunda y muy honesta que sea esa mirada, siempre será una mirada externa. Bueno, sí, yo quería decir también que así como ustedes realizan sus esfuerzos para contar una historia, ya sea un cortometraje o un largometraje, y hay gente que está batallando, a mí me queda claro que nos debemos mucho todavía, nos debemos mucho cine, nos debemos muchas de nuestras historias, nos debemos todas las visiones que podamos tener de nosotros mismos, y que creo que es ahí donde hay que hacerlo. Nos debemos demasiado cine. Tan solo creo que por asuntos de, de cómo se va excluyendo la historia en los libros de texto, nos debemos una cantidad de leyendas, una cantidad de historias, nos debemos todo el periodo virreinal, nos debemos la conformación de lo que somos, no está contada ni en un porcentaje mínimo, ¿no? Y es una tristeza que teniendo tan grandes antropólogos y tan grandes cineastas, por ejemplo, no tengamos documentales sobre los pueblos, ¿me entiendes?, originarios de México, en un sentido o en otro, que no tenemos cubierta toda la gama de pueblos, ¿no? Entonces, creo que no nos estamos poniendo de acuerdo en qué es lo que tenemos que contar y cómo. Entonces, creo que nos debemos todavía demasiadas cosas. Como dice Ángeles, hay mucho que hacer. Y bueno, pues bienvenidas todas las iniciativas que tengan que ver con eso, con regresarnos los asuntos identitarios, las nuevas identidades, las leyendas que no nos hemos contado, las historias secretas, la microhistoria, las leyendas urbanas. O sea, creo que tenemos demasiadas cosas que contarnos, que todavía nos debemos. Y sí, a lo mejor debería haber un apartado nada más para los apoyos para ese tipo de cine, porque luego compiten ustedes también contra alguien que está haciendo una comedia, otra vez no, compiten contra, o sea, ustedes se tienen que ir a no sé dónde a grabar allá y compiten con una película que se va a hacer en la Condesa, que se va a hacer en la Roma y que es una comedia. O sea, creo que podría haber como apartados de este tipo de cine y muy específico, ¿no? Con una intención completamente distinta al otro tipo de cine. Entonces, nada, yo creo que hay todavía mucho que hacer, mucho que contarnos, y lo bueno es que Prieto sabemos un chorro, así que seguirán surgiendo actores, seguirán surgiendo directores y gente inquieta que seguirá contando las historias desde el punto de vista que la quieren contar y no desde un punto de vista impuesto, desde un punto de vista falso o desde una perspectiva que no nos corresponde, ¿no? Sí, para mí es la importancia de la voz, digamos, ¿no? Desde dónde estás contando, creo que es importante, ¿no? Creo que todas las voces tienen que resonar, todas las voces tienen que encontrar su espacio. Creo que estamos en desigualdad y en este país no nada más las realizadoras y realizadores indígenas o los actores y actrices con genotipos indígenas o con procedencia indígena. Vemos esta desigualdad y esta grieta y este racismo y jugar con estereotipos muy marcados, ¿no? Creo que
es una violencia estructural del cual no hemos salido y del cual tendríamos que retomar esta conversación en todos los foros para poder oír todas las voces. Muchas veces empiezan las justificaciones con ejemplos de historias de triunfo, de pero si a ti te han dado, pero si esto, pero si el otro. Sin embargo, mientras el suelo no sea parejo para todo el mundo, creo que vale la pena levantar la voz y seguir peleando esos espacios y seguir construyendo nuestras propias narrativas y encontrar los espacios para darlas a conocer. Desde ahí considero que el trabajo que tenemos no es nada fácil, o sea, creo que en cierta manera, digamos, el cine también ha sido, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica, en todos los países, lo que decías al principio de Guatemala, ¿no? Así estamos haciendo lo mismo aquí que allá. Pareciera que también todos nuestros territorios comunitarios en todo el mundo están padeciendo lo mismo, ¿no? Están padeciendo un despojo de su territorio, un despojo de su identidad, un despojo de su lengua, la extracción de su cultura, ¿no? La extracción de sus cuentos. Ahí tenemos haciendo Disney Coco, ¿no? Hablando de nuestros muertos y de nuestra cultura. Hay un extractivismo también cultural que se está llevando y que genera decir, ahí estamos cubriendo nuestra cuota y nos olvidamos de las voces originales, digamos, originarias desde nuestras comunidades. En ese sentido, creo que la aportación que tendríamos que hacer es que en todos los espacios, incluyendo en este caso la academia, ¿no? Las universidades de nuestro país, la gente que hace cine, los productores, las instituciones, abrieran esa mentalidad y lograran este suelo más equitativo. En todos los sentidos, ¿no? Porque están haciendo sus esfuerzos, pero sigue habiendo un sesgo, digamos, económico y un sesgo de espacios para todas y todos los realizadores. También en la construcción de nuevas historias y de nuevos personajes, ¿no? Creo que por lo menos yo como actriz estoy un poco harta de los personajes estereotipados, ¿no? Ya no quiero hacer ciertos personajes, ¿no? Ya quisiera hacer otra cosa, ¿no? Algo, un reto actoral que me lleve a otro lado, ¿no? Que me lleve a otro punto. No quiero estar repitiendo una y otra vez los mismos personajes, ¿no? Una y otra vez las mismas circunstancias y las mismas historias sin ver una salida, ¿no? Creo que en ese sentido, pues hay muchísimo que hacer, muchísimo que pelear todavía y percibo que hay claras resistencias al respecto, ¿no? Dicen, ahí están las convocatorias, ahí están las cosas, ellos lo pueden hacer, pero estamos en desventaja, seguimos en desventaja. La formación profesional no llega a nosotros, ¿no? Hay que empezar a formarnos en nuestras propias comunidades con nuestros propios términos, pero el acceso a la formación, a la educación, el acceso a todas las ¿cómo se dice? A que consideren a la cultura y al arte como parte de nuestra canasta básica en nuestras comunidades, todavía falta mucho, ¿no? Yo veo que llegan apoyos a mi comunidad de apoyo a las mujeres embarazadas, apoyo a las mujeres solteras, apoyo a los jóvenes estudiantes, apoyo a los campesinos, apoyo, pero no hay apoyo para considerar al arte como parte de nuestra educación integral y no hay apoyo para la gente que está desde nuestras comunidades haciendo muchas cosas. Entonces, creo que falta un montón. Creo que aquí hay una pregunta, a ver, dice, preguntas del público. ¿Cuál es su experiencia con la distribución en las películas?
Híjole. No sé, Gerardo, tú sabes algunos recorridos que han hecho nuestras películas. Yo sé que por lo menos en las grandes cadenas que existen en este país son bastante maltratadas, ¿no? Las dejan como al final de la fila. Si no es una comedia más comercial, creo que varias películas quedan destinadas a la muerte en una semana y sacadas de cartelera nacional, y solo las empiezas a encontrar en cinetecas o en cineclubs ahora un poquito más extendidos, pero que las grandes cadenas, pues la competencia es muy desleal con nuestro cine en general, ¿no? Y en particular, pues muchísimo más con el cine que proviene de las comunidades y de los pueblos originarios, digamos, ¿no? No sé, pero creo que en general es bastante el maltrato en todo sentido a nuestras películas por medio de las cadenas, ¿no? Era sobre la distribución, ¿verdad? Sí. Tu experiencia en la distribución. No, pues ahí sí, creo que esa es la pieza que nosotros no logramos cerrar, porque de nada sirve que se haga un esfuerzo muy grande para terminar una película si al final la pinza no se cierra, haciendo que esa película la vea la gente para la que está hecha, ¿no? Es ridículo, es absurdo hacer una película que no va a terminar viendo nadie. Esa pinza no la hemos cerrado y bueno, pues ahí tiene que entrar, ahí entran todos, ahí entran los distribuidores, ahí entran los exhibidores, entran incluso ahora las plataformas, ¿no? A mí me da gusto que una película como La Carga que hicimos, que también tiene que ver con el periodo virreinal, pero con actores españoles y actores mexicanos, se mantenga todavía en una plataforma. Pero luego las plataformas también son muy canijas, entonces no sabes cuánto tiempo va a durar, no sabes, hay una incertidumbre también ahí con respecto a los tiempos, y creo que al final ya no hablemos de que ganen dinero los cineastas, porque eso es ya sería pedir demasiado, sino que al final de cuentas terminan también endeudados y terminan debiendo un montón de cosas, empeñando casas, todo para hacer distribución, ya no digamos publicidad, ¿no? Que es otro boleto. No, yo creo que ese problema, como no tenemos, como hay en realidad sí se apañan las películas y todas nuestras salas y exhibidores están hechas para las películas pues, que vienen de Hollywood y con gran formato y con mucha publicidad. Pues el cine mexicano siempre ha quedado relegado, eso ya lo sabemos, pero nosotros tampoco hemos hecho algo como para hacer un circuito necesario, un circuito de cine cuasi obligatorio que pueda estar rolando y que pueda estar, que se pueda estar exhibiendo y al cual tengan acceso pues la mayoría de los mexicanos. Entonces, yo creo que esa es la parte más terrible que tenemos, porque ya una vez que tienes la película, lo que más te va a costar es que la vean. O sea, va a estar tremendo. Pues sí, esperemos que con esto te hayamos respondido en algo tu pregunta a Yolanda Villa. También aquí pregunta Amanda Gris, pregunta en Facebook, dice, ¿sienten que hoy se han ganado espacios para que el cine, se han ganado espacios para el cine indígena, los cineastas indígenas o los actores indígenas? Eso ya más o menos lo contestaste, ¿no? Tú de alguna manera, o sea que... Sí, yo creo que falta mucho, ¿no? Falta mucho camino por recorrer, falta muchísimo camino. También no nada más es que salgas en pantalla, sino qué historias, qué narrativas, qué historias estás contando, ¿no? No nada más es nuestra presencia ahí, sino cómo estamos contando, dónde estamos participando y qué se está contando. Entonces, creo que falta muchísimo camino por recorrer. Se han abierto espacios, sí, espacios que se han luchado desde muchas trincheras, pero siento que falta muchísimo, ¿no? Muchísimo por recorrer. Por romper esos estereotipos, ¿no? Que todavía seguimos ahí arrastrando. Dice Joali Sánchez, pregunta, ¿hay alguna responsabilidad ética distinta en la representación de una minoría? ¿Sienten alguna presión agregada en su labor?
Sí, por supuesto. Por supuesto que hay una responsabilidad ética y esto tiene que ver también con desde cómo eliges un personaje, y sabes que ese personaje, qué es lo que está contando, como dice Ángeles, cuál es la narrativa en la que te están poniendo y cuál es el punto de vista que estás apoyando, ¿no? Si estás reforzando el estereotipo, si estás reforzando un punto de vista digno, o si estás, perdón, lo voy a decir, o si las estás dando demasiado fácil solo no sé, para salir en pantalla. Entonces creo que la responsabilidad ética de nosotros viene desde la lectura del guión y de ver cuál es la narrativa a la que se nos está invitando a ser parte. Y ahí tiene que ver pues, tu formación, tiene que ver tu ideología, tiene que ver tu punto de vista respecto al arte, a la estética y un montón de cosas. Entonces, por supuesto que hay una responsabilidad ética. Entonces, no sé, Ángeles, ella dijo ya no hace ciertos personajes. Yo también ya estoy así de que me ofrecen, le digo, no voy a hacer ese personaje. No me interesa hacerlo porque está asquerosamente postrado ante un payaso que está ahí y yo no quiero estar postrado con mi imagen y estar poniendo que los morenos somos los que nos postramos ante un payaso que está diciendo puras tonteras y que yo no quiero estar de tapete de nadie, ¿no? Entonces, en este sentido, sí hay por supuesto, una ética y eso es personal. No es que nos pongamos de acuerdo todos en qué hacemos y qué no. Es una ética personal que tiene que ver con tu postura estética y tu postura ante la sociedad y tu postura como ser humano. Pues, por supuesto que hay. Sí, coincido contigo, ¿no? Qué tipo de personajes, qué tipo de historia estás contando, dónde estás puesto y también, por supuesto, como dice Gerardo, pues es una posición muy particular y muy personal, ¿no? O sea, también entiendo que mucha gente acepte eso porque la mayoría de las historias están sesgadas por el racismo, por el clasismo, por los estereotipos, la mayoría de las historias, ¿no? Entonces, ahora sí que eliges qué estereotipo casi te conviene más que otro. Hay compañeros y compañeras que apretados por una cuestión económica también eligen estar o no estar en ciertos proyectos. Si no estás en ese proyecto, muchas veces te cierras otras puertas, ¿no? De repente decían la ética llega hasta que te aprieta el hambre, ¿no? Entonces, para entender un poco también muchos otros caminos que se eligen y a lo que nos ha forzado también, digamos, la industria y la historia, ¿no? Hablamos de una cuestión estructural también, ¿no? Muchas veces es difícil ver tu propia circunstancia y tu propia situación. Sin embargo, una vez que te has percatado y que te das cuenta del poder que tiene tu imagen o del poder que tiene encarnar un personaje y contar una historia, ahí es donde reparas en la postura ética y en tu responsabilidad con los referentes que estás creando al poner tu cara, tu rostro, tu alma en una historia, ¿no? Creo que se nos fue Nico, andaba también ahí en la sierra, entonces supongo que su señal se fue, no se fue porque quiso. Dice, pregunta Luisa Almeida, ¿puede construirse un cine autónomo y autogestivo desde las comunidades indígenas? Yo creo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que se está haciendo, se está generando, sin embargo, la resonancia que tiene es menor, ¿no? Yo pienso que este mundo y este universo cabemos todas las voces y cabemos tener lugar en todos los foros y en todos los espacios. Estamos apostando por un cine en comunidad, por un cine autogestivo, por un cine comunitario y identitario también, pero pienso que también queremos apostar por un cine que pueda acceder a los fondos cinematográficos de nuestro país y pues del mundo, ¿no? Generar que nuestras historias tengan esa respuesta favorable, digamos, de las instituciones que se encargan de dar los apoyos y generar que podamos estar en competencia igual que cualquier otra película, ¿no? Que nuestras historias puedan estar
en todos lados, al igual que otras películas, ¿no? En todos los festivales, en todos los rincones, que así como yo puedo tener acceso a una película de Tailandia, alguien de allá pueda tener acceso a una película de la Sierra Sur de Oaxaca, ¿no? O de la Tarahumara o de cualquier otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que viene por muchos lados, ¿no? Por una parte, el trabajo que tenemos que hacer hacia adentro de nuestras comunidades, hacia construir nuestras narrativas, hacia volvernos autogestivos y generar nuestro propio cine, pero también por el otro lado, el querer llegar a todos lados y a todo el mundo con nuestras narrativas y poder compartir también las narrativas de otros lados. No sé qué opinas tú, Gerardo. Sí, yo creo que, como dices, no está el suelo tan parejo, pero seguramente estamos un poco mejor que que cuando empezamos la carrera, por ejemplo, que no se hacía más que 6 películas y las 6 que se hacían en México eran comedias, ¿no? Entonces, creo que es muy lento el proceso que se está viviendo, pero creo que las escuelas también están cumpliendo con un papel. Creo que las comunidades también se están volviendo más participativas. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo y de no aflojar para que podamos tener ese cine que nos hace falta, ese cine que nos debemos, las historias que queremos contarnos con los actores con las que queremos contarnos, que no sean impuestos por un productor, por una televisora, por un no sé quién, sino que realmente sean el cine tal cual lo queremos para nosotros. Bueno, pues una vez como compartiendo esto, creo que el compañero Nico tuvo algunos problemas de conexión. Estamos muy agradecidas y agradecidos de estar compartiendo con ustedes como público nuestras reflexiones, nuestra conversación. Me gustaría que Gerardo, si tiene un comentario para cerrar y poder irnos despidiendo de ustedes. Ha sido un placer compartir nuestras reflexiones, compartir parte de lo que nosotros vivimos en el día a día de nuestro trabajo, desde construir nuestras historias, construir nuestra propia narrativa, buscar nuestros espacios e ir peleando, estar en todos los lugares donde se escuchen nuestras voces y donde se abran espacios a la diversidad. Gerardo. Sí, yo creo que ya es hora de los anuncios parroquiales y que no se pierdan, por ejemplo, películas como El Violín en Filmin Latino. Ahí es una plataforma donde hay cine mexicano, se puede ver, mucho es gratuito y mucho es de un costo bastante simbólico. Y que vean en Netflix, que vean La Carga, película ubicada en el periodo virreinal. Y bueno, tú también tienes una gran película que ahorita anda volando por todas partes y se anda presentando. ¿Por qué no nos invitas? ¿Cuándo va a salir por acá? ¿Y cuándo la podremos ver? Bueno, mi ópera prima Nudo Mixteco anda ahorita viajando por diversos festivales. Esperemos, quisiera estar estrenando hacia finales de año, no lo sabemos todavía, pero esperando que avance el tema de la vacunación y esperando poder tener un estreno para nuestra película, ¿no? Y evidentemente también un estreno en mi comunidad. Pero por lo mientras nos vamos despidiendo de ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nicolás andaba, creo que por Guelatao, por allá. Gerardo Taracena, como dice, ahí en La Bondojito, en la Ciudad de México. Y pues agradecer a la Filmoteca, pues agradecer Cultura en Directo, Cátedra Berman, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, e invitarlos a todas y a todos a la próxima sesión de Jueves de Cine, representaciones de la Conquista de México con Nicolás Echevarría, Juan Mora, Rubén Limas y Flavio González Mer.
Entonces los esperamos el próximo jueves. Muchísimas gracias a todas y a todos por este espacio para compartir y pues nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias.